Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y defendamos la alegría porque el día a día es ruina, pero nuestra sonrisa no la doma el poder. Y defendemos la mentira. Porque estamos enganchando la ondina acá con Victoria. ¿Cómo anda? Muy buenos días para todos y todas quienes están del otro lado. Estamos en una nueva edición de El Popular en Radio. Aquí les habla Paola. Victoria, ¿cómo andas? ¿Cómo andás, Paola? Aquí estamos nuevamente, otro viernes, esta vez comenzando junio. Sí, y tenemos un programa cargadito, así que vamos a arrancar de pique, leyendo la editorial. Vamos, chicos. Bueno. Agua, una crisis que se agrava. La crisis en el suministro de agua potable a toda la zona metropolitana en el marco de la crisis hídrica más importante desde que se tiene registro, más de 70 años, reviste una enorme gravedad y no solo no está en vías de superación, todo hace prever que se agravará. En esta situación, el gobierno de la coalición de derecha y el presidente Luis Lacalle Pou tiene una enorme responsabilidad. El elemento más urgente y grave de esta crisis es que en la zona metropolitana del país, principalmente, OCE está distribuyendo agua que no es potable. Esto es así por sus altos niveles de sodio y de cloro, para ser considerada potable. Esto implica un riesgo para la salud humana, muy grave en el caso de quienes tienen enfermedades crónicas como hipertensión o dolencias renales, para las y los bebés, para los que tienen dolencias cardíacas. Pero el agua que hoy distribuye OCE no es apta para el consumo de nadie. Además, hay afectaciones desde el punto de vista económico y productivo, nada menores. Pero adicionalmente, lo que agrava aún más la situación, si es que esto es posible, es que la predicción en torno a futuras precipitaciones, que augura que la escasez de agua se prolongará en el tiempo, y la absoluta insuficiencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, hacen que el peligro de que nos enfrentemos a un desabastecimiento más agudo o total sea una realidad. El gobierno nacional ha intentado minimizar la situación, esconderse en eufemismos de si el agua es bebible o no, quitarse presión con artilugios como aumentar el máximo de valores de cloro y sodio aceptables y, claro, como de costumbre, echarle la culpa a los gobiernos del Frente Amplio, como hicieron en su vergonzosa presencia en la interpelación realizada en el Senado. También ha mentido. El gobierno ha dicho que no se podía prever esta situación. Eso no es verdad. Hubo advertencias de INUMED, de otros referentes meteorológicos y de ámbitos académicos y científicos nacionales. Tanto es así que en octubre del 2022 se declaró la emergencia agropecuaria, luego extendida ante la situación de déficit hídrico y las perspectivas de que éste continuara en los meses siguientes. Es decir, desde octubre del año pasado, al menos, el gobierno era plenamente consciente del déficit hídrico, de su gravedad y de su prolongación en el tiempo. Lo que no hicieron ni el gobierno nacional ni las autoridades de OCE fue prever el impacto en las personas de esta situación y en el agua su calidad para su consumo humano. Ni una sola previsión. La situación actual es fruto de aspectos climáticos ya conocidos, además de las consecuencias de la extensión de prácticas vinculadas al agronegocio que tienen consecuencias ambientales y sobre el agua, de la improvisación y la imprevisión. También de la política neoliberal de ajuste, en particular de los recortes presupuestales a las empresas públicas, en este caso a OCE.
Un solo ejemplo. En los gobiernos del Frente Amplio, OCE tuvo un promedio de 86 millones de dólares de inversión anual. En el 2021, el gobierno de la coalición de derecha invirtió 24 millones de dólares menos y en 2022, 16 millones menos para un acumulado de tijera sobre las inversiones en 2 años de 40 millones de dólares menos. Adicionalmente, con la decisión de no reponer las vacantes de personal en el Estado, en OCE hoy hay 1.000 funcionarios menos que en 2019. Es decir, el ajuste neoliberal fanático de la coalición de derecha desarmó a OCE para dar una respuesta adecuada a la crisis hídrica más importante de la historia. Un récord para el libro Guinness. Y también es consecuencia de la decisión política del gobierno de derecha y en particular del presidente Luis Lacalle Pou de desechar una propuesta del gobierno saliente del Frente Amplio que le presentó Tabaré Vázquez para construir una represa en Casupá, Florida, presupuestada, con estudios de impacto y hasta declarada de interés departamental por la Intendencia Blanca de ese departamento. Esa represa hubiera permitido no una solución total, pero sí una posibilidad mayor de respuesta ante la situación actual. La pararon, la difirieron en el tiempo, para apostar a un proyecto futuro, como el Neptuno, que mercantiliza el agua, privatiza, ofrece enormes dudas sobre la calidad de esta y es, sobre todo, un gran negocio para un grupo de empresas privadas. El Movimiento Popular y el Frente Amplio han actuado con enorme responsabilidad. Han denunciado la situación y han planteado soluciones. La Federación de Funcionarios de OCE, FOSE, ha alertado a la población sobre los riesgos que enfrentamos, sobre la situación del ente y sobre la posibilidad de que se agrave la situación. El PIC-CNT ha hecho lo propio. Incluso han realizado este miércoles una gran movilización en Montevideo para colocar con más fuerza el reclamo de respuestas. El Frente Amplio propuso medidas en el directorio de OCE, en el Parlamento, y también ha generado políticas de apoyo, sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que más sufren la situación, como siempre, desde las Intendencias de Montevideo y Canelones y desde la Junta Departamental Capitalina. El Partido Comunista de Uruguay también lo ha hecho con pronunciamientos particulares de su departamental de Montevideo y del Comité Central. El Popular ha informado en profundidad sobre la situación en numerosas notas desde hace semanas. La situación es grave y delicada. Lo es hoy y todo parece indicar que lo será más en los próximos días. Como decíamos, en primer lugar, para garantizar el suministro de agua para más de 1 millón de personas, pero también para la producción y el empleo. La Cámara de Industrias ha salido a advertir que hay varias empresas que bajaron su producción al tener problemas con la salinidad del agua y que, de seguir así la situación, varias, más de 100, se verían obligadas a cesar las actividades. Agregaron que no tienen un plan alternativo para enfrentar la contingencia. El gobierno y el presidente no pueden seguir ocultándose en operaciones de marketing. Tienen que hacerse cargo. Es necesario declarar la crisis sanitaria, así como se declaró la emergencia agropecuaria, pero con razones mucho más graves. Eso permitiría tomar medidas más profundas y liberar recursos para respaldarlas. Una vez más, el gobierno de derecha se encierra en su burbuja, ignora la ciencia y a los científicos, al movimiento popular y al Frente Amplio. La respuesta no puede ser compren agua embotellada. La solución a esta grave situación exige políticas públicas de emergencia y de largo plazo. Reclama un Estado presente con planificación y activo. La salida no es individual o de acuerdo con el poder adquisitivo. No puede ser el sálvese quien pueda. Es tarea del movimiento popular denunciar la gravedad de la situación, informar a nuestro pueblo, reclamar medidas desde el Estado y desde el gobierno, y también organizar pueblo para que la respuesta sea, en todas las instancias, colectiva, que no quede librada las posibilidades de consumo de cada uno, porque de esa manera la pasarán peor, mucho peor, los sectores más humildes de nuestra población. La crisis del agua se agrava, tiene que haber otra respuesta. Muy bien, teníamos entonces allí la editorial del semanario de este viernes. Vamos a continuar ahora con la entrevista que le hiciste vos, Victoria, al compañero Juan Castillo. Exacto, al secretario general del PSU, la entrevista que se le realizó sobre la declaración y la decisión del último Comité Central. Vamos. Entrevista. Estamos con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, unos días después de realizado el Comité Central el pasado domingo, y queríamos consultarle sobre la declaración del partido y las decisiones que tomó
ese día el Comité Central. Sí, de una muy buena reunión del Comité Central que estamos viniendo. Yo, a pesar de que todavía en la garganta tal vez se sientan los efectos de una jornada extensa, de una jornada con mucha atención, porque cuando uno debate, cuando discute, cuando le dedica el tiempo y el cariño a la dirección del partido, lo hace totalmente integrado a ese debate, esa discusión, y veníamos de un proceso anterior de construcción del informe, de elaboración colectiva, que teníamos el enorme desafío de ser fieles a la hora de transmitir un informe que recogiera la opinión real del colectivo, en este caso del Ejecutivo del Partido, del Comité Ejecutivo Nacional. Le dedicó 4 o 5 reuniones anteriores ahí preparando los análisis de contexto, la coyuntura y trazar perspectivas fundamentalmente. Entonces hubo este domingo 28 de mayo una muy buena reunión de la dirección con una altísima participación de representación, todos sus integrantes y la inmensa mayoría se dieron cita allí, fue uno de los quórum más altos que tuvimos y se debatió con mucha intensidad, un debate con madurez, un debate que lo reflejaron varias intervenciones a partir de cómo estaba siendo el compromiso político, el grado y el nivel con que se estaba discutiendo. Yo creo que en el fondo, a pesar de que nadie lo dijéramos, todos éramos conscientes que estábamos tomando una definición que está directamente ligado a la proyección política de los destinos de nuestro país para adelante. No era solo ni en frío venir a discutir qué candidato sí, qué candidata no. Veníamos analizando dónde estamos parados hoy, qué contexto y qué coyuntura política hoy vive un mundo que está en guerra, un mundo donde algunos están directamente enfrentados, algunos países, algunos estados, todos la OTAN, la situación de Rusia, de Ucrania, la situación del papel del imperialismo, algunos directamente enfrentados, ataques y bombardeos como la zona palestina, como se está cobrando víctimas inocentes, y otras situaciones que efectivamente marcan un tiempo de carrera armamentista y de una imposición por la fuerza y por las armas de los desafíos que marcan hoy esa disputa por un mundo unipolar que quieren mantener algunos, bipolar que quieren mantener otros, o cómo se desarrolla, se impulsa un mundo multipolar, que es en realidad el énfasis que estamos colocando. Entonces, este era el contexto, porque mientras eso pasa también hay otro tipo de guerra, la guerra diplomática, el enfrentamiento, las discusiones, los debates, colocar roles como le cabe hoy a China, precisamente colocando una propuesta de paz para el mundo, paz para la zona que está siendo enfrentada allí entre Rusia y Ucrania, pero paz duradera para el mundo con contenidos, con compromisos, en donde el desafío principal deba ser la vida humana, deba ser el cuidado del planeta, deba ser el cuidado del ambiente, deba ser el desarrollo con derechos humanos que necesita el planeta hoy día. Ese es el debate y la discusión que nos rodea. Cuando uno se muda para nuestro continente, nuestra región, mientras los uruguayos y las uruguayas discutimos qué es lo que va a pasar en la última etapa de este gobierno que ha perdido el rumbo, cuando preparamos las condiciones para generar esas condiciones de triunfo para el Frente Amplio en las próximas elecciones, lo hacemos en una etapa, en una región verdaderamente movilizada, que tenemos avances que aplaudimos, como el avance del gobierno de Lula en Brasil, jugando un rol preponderante a escala planetaria, pero también continental, y donde apostamos mucho a que se desarrolle y se potencia, con creación de ese fortalecimiento del BRIC, con la creación de un banco con Dilma Rousseff a la cabeza, que puede llevar de la mano al desarrollo, a los créditos para el desarrollo de los países emergentes, esas propuestas o iniciativas que están haciendo en estas horas, en estos días, con ese retiro, entre comillas, que ha hecho en Brasil para discutir procesos de integración y de fortaleza de nuestro continente, a pesar que la voz disonante sigue siendo Uruguay allí con la calle a la cabeza. Este es el continente que nos rodea, continente que nos golpean derrotas electorales como en Chile a partir de lo que fue la elección constituyente, en donde la derecha queda con la mayor parte de los delegados, derrotas electorales a nivel nacional como en Paraguay, que se ha sufrido también a manos de la derecha,
o avances de los proyectos políticos en Colombia, avances de proyectos políticos en otras partes de nuestro continente que nos permite abrigar determinada expectativa y esperanza. Ese es el contexto que tenemos también, el desafío por delante los uruguayos y las uruguayas. Allí ubicamos entonces el rol, el papel que podemos jugar en el Uruguay a partir de la conquista de un gobierno de izquierda. Entonces, cuando nos mudamos y nos colocamos en ese escenario de analizar Uruguay, nosotros somos absolutamente conscientes de que el principal problema que hoy tiene nuestro compatriota no es quién va a ser la candidata, precandidata o el candidato, precandidato para las elecciones que vienen. Nuestros compatriotas hoy están preocupados si llegan a fin de mes, porque el problema principal que se tiene en Uruguay es con la carestía de vida, con el aumento de los precios, parece que desenfrenados. En las góndolas de los supermercados, la plata no alcanza, y no alcanza porque han caído los salarios, como han denunciado las trabajadoras y los trabajadores del movimiento sindical, no alcanza porque a partir que se reducen los salarios, el índice medio, el que da el resultado al ajuste de la jubilación y las pensiones, también cae, han caído un promedio importante en el poder adquisitivo de jubilados, pensionistas, de trabajadores y trabajadoras. No alcanza porque el problema principal sigue siendo la fuente de trabajo. Muchos están preocupados si a fin de mes van a conseguir trabajo o van a mantener el que tienen, porque el gobierno devuelve que hay solo un 9% de desocupación a pesar de esta crisis, pero habla, contando allí dentro de los que tienen empleo, esa creación del trabajo solidario, que son jornales con un salario mínimo nacional por 10 o 15 días de trabajo en el mes de algunos departamentos. Y está bien que aparezcan alguna solución transitoria y alternativa para el que no tiene nada, pero no es esa la aspiración legítima que tenemos los trabajadores y las trabajadoras del país, aspirar a tener un trabajo solidario por 15 días con el salario mínimo nacional. Nosotros precisamos otro desarrollo productivo, otra calidad del empleo y por lo tanto salarios dignos, decorosos en las condiciones laborales. No alcanza a comprenderse la preocupación del conjunto de los compatriotas por la falta de medicamentos en organismos prestadores de los servicios de salud. No alcanza por la preocupación que se tiene hoy con la seguridad pública, porque antes se mofaban de que el gobierno del Frente Amplio decían que sucedían enfrentamientos entre bandas que traían asesinatos o atentados a partir de los ajustes de cuentas, pero estos se han doblado en algún lugar y triplicado en otras zonas, porque ahora no son solamente ajustes de cuentas. Estamos haciendo una nota en el medio de la congoja que sufren los trabajadores del supermercado por el asesinato de un trabajador, en este caso de un gerente allí, en manos de un robo que terminó siendo de 4.500 pesos. Eso es el valor de la vida humana para algunos. Mientras tanto, a pesar de todas las renuncias que ha habido en el Ministerio del Interior, el que no renuncia es el ministro del Interior, que por más que desaparezca de los medios, que antes estaba dando respuesta por todo, el mismo que decía que había que festejar porque aparecían las carteras otra vez en Uruguay, ahora está bien escondido, bien resguardado, porque en realidad no es capaz, es incapaz de dar una respuesta a los problemas de la seguridad. Esto es lo que ocurre. Y no alcanzan tampoco todos estos temas a atender las preocupaciones de los compatriotas, porque ha ocurrido recientemente la aprobación de una reforma a la seguridad social, colocando, pretendida reforma a la seguridad social. En realidad se transformó en una reforma jubilatoria que todavía encima que perjudica a las trabajadoras y los trabajadores, lo hace pagar a ellos los costos de la misma. La coalición de gobierno impulsó esto como un ajuste fiscal. Así lo ha denunciado el PCNT en su tribuna del 1 de mayo. Lo ha utilizado como un ajuste a cuenta del neoliberalismo en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Y a pesar de que la OIT recomienda distintas formas nuevas o mecanismos de ajuste para la regulación y hacerse cargo de los costos de la seguridad social, el gobierno ha pretendido de que a partir de la aprobación de esta ley, ahora las uruguayas y los uruguayos que trabajan van a tener que trabajar 5 años más, van a tener que esperar 5 años más para poder jubilarse, van a aportar entonces 5 años más que lo que le hacía el resto, se va a jubilar con menos jubilación que la actual, que actualmente tienen los jubilados pensionistas, y todavía encima con obligación a estar afiliados todos a una FAP independientemente del salario. Es decir, cosas prácticas.
A partir de ahora no es a los 60, va a ser a los 65 años que algunos, si todavía tiene vida y salud, se va a poder jubilar. Y no solo va a tener que justificar 30 años aportados, sino que va a tener que justificar 35 años. Estas son las condiciones que nosotros rechazábamos y denunciábamos. Sin embargo, en el Uruguay, la Seguridad Social tiene una cobertura que se financia con el 15% del salario de los trabajadores y las trabajadoras y con solamente el 7,5% de parte de los empleadores. Y algunos sectores de empresarios están exonerados de aporte, ni siquiera aportan a la Seguridad Social. Eso está mal, eso hay que cambiarlo, eso va en detrimento de la calidad de vida de los compatriotas. Esta propuesta de reforma jubilatoria que no atiende la situación de la discapacidad, la situación de género, los problemas de la mujer, la situación de los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidado, que perjudica a la mayor cantidad del obrero, va a pretender hacer que un hombre, que una mujer, a los 58, 59, 60, 61 años de edad, ande deambulando por las calles buscando a ver quién lo emplea. ¿Quién puede darle un empleo, un trabajo a un hombre o una mujer a los 60 años de edad cuando nos han pretendido que nos jubilemos a los 65 años? Bueno, estos son todos estos agrupados. La cantidad de temas que están arriba de la cabeza de nuestros compatriotas, la cantidad de problemas inmediatos a la solución. Pero los tiempos políticos se han adelantado. Lo decíamos antes, lo repetíamos aquí desde la tribuna del Popular, desde los medios de comunicación del Popular, en donde nos permiten la forma de expresarse a los trabajadores, a la clase obrera y a los comunistas, denunciando que esta situación estaba pendiente por delante. Bueno, se ha adelantado la campaña electoral muy a pesar de nosotros. El año pasado, ya hace 15 meses atrás, muchas entrevistas que nos hacían nos preguntaban con quién íbamos a ir en la campaña electoral y nosotros diciendo que este era un año de elaboración programática. Este año 2023 tiene que ocuparnos a todas y a todas desde el plano social y la lucha reivindicativa hacia el Congreso del Pueblo, que entre julio y agosto se va a estar arribando a las partes finales de elaboración, en torno a colocar desde los sectores sociales una plataforma reivindicativa que se ajuste, que se adecue a estos tiempos que estamos denunciando. Y desde el punto de vista político, la militancia de la estructura orgánica de los sectores, movimientos y partidos del Frente Amplio y la propia estructura del Frente Amplio en la elaboración del programa que en diciembre de este año vamos a tener que someter en un congreso al debate y a su aprobación definitiva. Pero bueno, mientras estamos discutiendo eso, mientras venimos discutiendo, debatiendo y dándole contenido a eso, de todas formas llegamos en este escenario al Comité Central a tener que discutir por dónde iban a pasar nuestras coordenadas, este análisis que estamos trasladando para poder tomar las definiciones. Allí valorábamos qué era lo que hizo el Partido Comunista y la MILUNO 5 años atrás. 5 años atrás nosotros estábamos manejando la alternativa, la posibilidad de que Óscar Andrade, nuestro camarada, fuera el candidato a la elección interna. Y hemos valorado tremendamente positivo el rol, el trabajo que se desarrolló en el medio de esa campaña electoral, encabezada por Óscar Andrade, pero acompañada por todos nuestros militantes, las agrupaciones, los organismos, llevar adelante una nueva forma de hacer entender que los cambios se militan, de la importancia que tiene el militante en los comités de base, del rol de los comités de base y de las coordinadoras, de la necesidad de estar organizado en una agrupación y en una organización social, de salir a reivindicar su concepción de clase, de confrontar con la clase dominante, de saber que por sobre todas las cosas, y a pesar que en aquel momento veníamos el momento de descreimiento de la militancia de base, de aquella suerte de enfriamiento en la relación entre la fuerza política y las organizaciones sociales, nosotros colocamos credibilidad, dimos garantías de que eso iba a pasar y creemos nosotros que estimulamos bastante a la campaña electoral, aunque no alcanzó y no logramos ganar y retener el gobierno. Pero hubo un destaque en esa campaña. En esa misma campaña que mantenía como otra de las candidatas Carolina Cose, respaldada por otros compañeros, por otro sector del Frente Amplio, pero que nos permitió después
abrigar la esperanza de hacer un tándem para las listas 1001 y los dos ingresaron al Senado, haciendo un muy buen trabajo complementario, un trabajo político, propositivo, elaborador, en la cual se colocó y se defendió un proyecto de rendición de cuentas y de presupuesto, un proyecto de rendición de cuentas y presupuesto distinto al que terminó siendo aprobado, que nos permitió potenciar a la compañera Carolina Cose para la Intendencia de Montevideo como candidata a la Intendenta de Montevideo. Gestión que viene desarrollando. Es por eso que colocado en el escenario de donde venimos, colocando el escenario del actual contexto y la coyuntura política nacional e internacional, y mirando hacia los desafíos que tenemos por delante, el rol que tenemos por delante para desarrollar, nosotros pensamos que la mejor compañera para apostar a la precandidatura es la compañera Carolina Cose. Y esto es lo que termina resolviendo el Comité Central, anunciando claramente en primerísimo lugar a ella misma que tomar una definición de ir a plantearle que piense, que analice la posibilidad de aceptar la precandidatura, no quiere decir que nosotros estemos adelantando la campaña electoral. Esa campaña electoral que no puede dar comienzo antes de diciembre de este año, hasta que el Congreso no habilite a los precandidatos y apruebe el programa que vamos a estar impulsando. Es con eso que vamos a salir después a la militancia, a recorrer el país, a recorrer el territorio y los barrios y a comprometer un esfuerzo militante nuestro para que asegurar lo más importante de la etapa venidera. Y lo más importante es que el triunfo del Frente Amplio se logre concretar en las urnas, porque necesitamos desplazar a este gobierno, sacar a este gobierno para recuperar otra vez para la izquierda, para una concepción netamente de izquierda, para un gobierno nacional, popular, democrático, para poder avanzar y profundizar la democracia. Hay necesidad y condiciones para un triunfo del Frente Amplio. En ese contexto es que nosotros creemos que la compañera que mejor puede liderar ese proceso, esa etapa, es la compañera Carolina Cose. Esto ha sido parte de ese debate, parte de la discusión. No como único tema, no quedaron de lado exentos, bueno, cuáles van a ser los instrumentos con los que vamos a ir peleando en el tema de la reforma jubilatoria. Hemos tomado la decisión, sin hacernos los distraídos, que por un lado se impulsa una iniciativa popular con un plebiscito que hay que ver los contenidos que pueda llegar a tener, o hay por otro lado otra alternativa que dice, bueno, instalemos un diálogo social al otro día del triunfo del Frente Amplio. Son caminos valederos, veamos cuál es el camino más unitario y más amplio de todos ellos que nos permitan trabajar y luchar para revertir esa situación. Y otro tema bien sensible que hoy padecemos los compatriotas está siendo el tema del agua potable. Un tema de agua potable que el gobierno, con una estrechez de mira brutal, a pesar que deberíamos haberlo hecho y hemos también sido críticos y autocríticos con ese tema, capaz que con el diario del lunes puede pensar por qué no iniciamos la obra en gobierno del Frente Amplio. Lo cierto es que el Frente Amplio proyectó la obra de Casupá, logró financiación externa, quedaba todo pronto para que el gobierno actual pudiera darle continuidad. Nosotros aspirábamos que fuera el nuestro, pero bueno, después que no fue, de todas maneras el proyecto estaba instalado, pero este gobierno, como todo lo que hace, echando culpa y mirando con lupa y peleándose contra fantasmas, archivó el proyecto del Frente Amplio, desechó el préstamo que se había logrado, no se construyó Casupá y proyectó una obra como la de Neptuno en manos de privado que va a tener un costo 3 veces superior y que aún así no es capaz de dar respuesta. Por uno o por otro a la gente le importa poco. Lo que le importa es que hoy no tiene agua potable, ni de Casupá, ni de la obra de Neptuno. Y este gobierno está siendo incapaz de buscar soluciones alternativas, como la están empeñando en buscar el gobierno de Montevideo, el gobierno de Canelones, en donde no solamente el agua potable, sino que el agua para la industria, el agua para el riego, los pequeños y medianos productores, es una necesidad que nosotros le dedicamos atención y que también sacamos una resolución. Por eso, compañeros y compañeras, por eso, Victoria, realmente que para los comunistas fue una gran jornada, para la dirección del partido fue una gran jornada, una inversión en el debate, en la discusión, un grado de madurez tremendo en la dirección del partido,
y cumplir con parte de esa expectativa. Aunque no todos puedan entender por qué nos adelantamos, hemos tratado de dar la explicación de que ese adelantamiento en la toma de la decisión, de la preferencia con quién vamos a ir a acompañar la precandidatura, para nada nos elimina a nosotros la responsabilidad que tenemos de seguir trabajando en la construcción del programa y de seguir dando pelea con todos los gremios en lucha ahora. El de Supergas, el de la Federación ANCA con la planta del Portland, los de los trabajadores de los supermercados y del comercio, en todos los trabajadores y las trabajadoras que luchan en el movimiento cooperativo, en las demandas feministas, para estar junto con ellos en la pelea y generar las mejores condiciones para el triunfo en la próxima etapa. Muchas gracias, Juan Castillo, con tus declaraciones para el Popular en Radio. Un gran abrazo. Derechos humanos. Muy bien, vamos volviendo. Mirá qué lindo que me mandé, gigante, grande como una casa. Tenemos para compartir con ustedes las declaraciones en el día de ayer en la conferencia de prensa de la Intersocial de San José, a raíz de un fallo histórico en relación a la causa de los militantes de la UJC que fueron torturados en San José. En San José. ¿Qué dije? ¿Dije San José? No. Perfecto. Así que tenemos ese pedacito para compartir con ustedes. Derechos humanos. Este fallo tiene el valor de la memoria, de decir qué es el terrorismo de Estado, de describirlo, cómo funcionaba. Era una política de Estado, lo acaba de decir una jueza, lo acaba de expresar en su sentencia, acaba de recoger la voz de las víctimas para describir que la doctrina de la seguridad nacional implicaba el tormento de miles de personas. El terrorismo de Estado es la atrocidad de la organización estatal contra militantes que combatían a la dictadura. Eso está dicho en un fallo, eso es muy importante. Es muy importante que en el fallo se reconozca una vez más que el valor que se trata de defender con sentencias de este tipo es el de la dignidad humana. La tortura está prohibida desde Nuremberg, lo acaba de decir la jueza. Por lo tanto, este no es un delito ordinario, no es un delito cualquiera, lo acaba de decir la doctora Merlo. Es un crimen de lesa humanidad, un crimen que ofende la humanidad. Es muy importante este fallo para respaldar esta noción de dignidad humana, la noción de derechos humanos, y para garantizar que no vuelva a ocurrir el horror, que los estados no se transformen en depredadores de su propio pueblo, que no se transformen en organizaciones criminales. Esto tiene mucho valor para las nuevas generaciones, para que no padezcan los horrores que padecieron generaciones anteriores. Hubo, desde el punto de vista técnico, además, el Observatorio Luz Ibarburu, como ustedes saben, hacen un seguimiento de diversos fallos. Estamos en presencia del fallo probablemente más avanzado, más sólido y más serio que hemos leído hasta ahora, particularmente de jueces letrados de la primera instancia. Su difusión va a ser muy importante para la sociedad por las razones que estamos diciendo, particularmente en estos tiempos en donde se intenta una vez más sacudir a la teoría de los demonios, a las teorías negacionistas, a la superación y dar vuelta el pasado. Fallos de esta naturaleza que consideran que los crímenes cometidos acá en San José son crímenes contra la humanidad, son de enorme importancia. Por lo tanto, tenemos un desafío político en el mejor sentido del término, que es divulgar, difundir este documento, porque pone el acento adecuadamente. Dice la jueza, y eso también me parece sumamente útil y sensible, que esta no es una justicia oportuna, en el sentido que llega muy tarde. Eso es cierto, pero también es cierto que llega con el derecho adecuado, es decir, que acumulación del derecho internacional, de los tratados, de los tribunales internacionales, el mejor derecho, el que mejor explica qué es un crimen de lesa humanidad, también están en este fallo. Y si bien llega tarde, llega en cierto sentido con una oportunidad política distinta, me parece a mí, en cuanto pone las cosas en su lugar. Estos crímenes aberrantes no pueden amnistiarse, no pueden quedar sin castigo y no puede haber ninguna forma de beneficio a quienes lo cometieron por tratarse de conductas extraordinariamente lesivas
agresivas, aberrantes, como digo. Hubo una discrepancia, de hecho, técnica entre la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad y la jueza. En cierto sentido, la jueza considera que no se debe imputar abuso de autoridad contra el detenido, sino tortura, por las razones que largamente explica. Y lo hace a partir de haberlos escuchado a ustedes y de haber escuchado a los expertos, a la historiadora que dice que se acumulaba la inteligencia policial anticomunista desde mediados de la década del 50. La teoría que dice que esto fue una reacción ante la guerrilla armada y entonces inevitablemente vino la dictadura y todo lo demás, es falsa de toda falsedad en función de documentos estatales acá expuestos. Porque acá hablaron también los expertos. Y habló el doctor Rodríguez Almada y la Cátedra de Medicina Forense y describió qué cosa es la tortura y la gravedad de las lesiones que la tortura produce. En fin, yo creo que tenemos todavía una tarea por delante muy importante desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Obviamente va a ser apelado este fallo, por lo tanto va a haber una sentencia de Tribunal de Apelaciones en lo penal, de modo tal que seguiremos atentos a esta circunstancia, pero desde ya estamos en presencia de uno de los fallos probablemente más avanzados, más estimulantes, en cierto sentido histórico, en cuanto aplica el derecho adecuado para los crímenes cometidos acá en San José. Muchas gracias. Escuchábamos a el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que estuvo a cargo de este juicio, en la conferencia de prensa que dio la Intersocial de San José, luego de que se produjera la sentencia por tortura y privación de libertad agravada a los militares, aquí teníamos los nombres, Rubén Franci y Francisco Macaluso, responsables de torturas, como decíamos, a los militantes de la Unión de Juventudes Comunistas en el entonces Batallón de Infantería 6 en San José, en la dictadura. Exacto, Paola. Además, aquí ya yendo a lo que es la edición del Semanario del Popular del día de hoy, hay una nota también donde se le hace una entrevista a Pablo Chargoña, que es el abogado de las víctimas, y él también habla de lo mismo, del fallo histórico de esta sentencia, que además quiero compartirles que la sentencia está completa para el que quiera en el portal web www.elpopular.uy. Allí está la sentencia completa para el que quiera profundizar sobre lo que dijo la jueza, que es único y es un fallo realmente histórico. Por primera vez realmente se ataca el hueso de lo que fueron las torturas en la época de la dictadura. También podemos decir varias notas que están muy interesantes en el semanario, con la tapa que dice Agua, una crisis que se agrava, donde hay una foto aquí de Diego Correa, fotógrafo del Popular, su primera foto de portada. Y exactamente habla sobre la marcha muy interesante que fue el miércoles pasado, donde se reunieron varios colectivos y allí hicieron uso de la palabra dirigentes de FOSE, de Redes Amigos de la Tierra y del PIC-CNT, advirtiéndole al gobierno de que la situación no terminó y por lo que la lluvia no alcanzó y que bueno, y que va a ser mucho más complejo de aquí en más, y que podemos llegar a una situación tan grave como corte de agua, corte de abastecimiento. O si no, el agua completamente salada, como decía Kramerman en su discurso. Agua sanitaria. Exacto. Y ahora tenemos aquí una nota muy interesante en la parte de economía del semanario que se llama Apuntes sobre la reducción de la jornada de trabajo, que es una presentación que hizo el Instituto Cuesta Duarte, en base también al discurso que dio Marcelo Abdala el 1 de mayo pasado, donde todo el mundo está propendiendo a la reducción de la jornada laboral a 6 horas, o 40 horas semanales. Y bueno, se hace un análisis de cómo a nivel internacional se está yendo hacia la reducción de la jornada laboral, donde da calidad de vida a los trabajadores y las trabajadoras, que todavía en nuestro país falta muchísimo. La UNRWA, de hecho, es como media pionera en esta cuestión, ¿no? Exacto. Y la idea es extender, algunos ya lo tienen, algunos sectores ya lo tienen, extenderlo al resto de los trabajadores y las trabajadoras. Luego tenemos también las declaraciones del Comité Central del PSU, que ya amplió bastante Juan Castillo en detalle. Como le gusta. También la declaración de la crisis hídrica, ¿no? Que también son de la departamental de Montevideo, pero esta la hizo el Comité Central para extenderla a todo el país. Bien. Porque no solo Montevideo tiene problemas de agua. No. Tenemos la zona metropolitana y La Valleja también con grandes problemas, y como se dice, esto se puede extender. Tenemos aquí la entrevista a Juan Castillo. Y por acá tenemos la nota central, que es sobre la marcha del día de ayer, que se titula El gobierno no solo no previó la crisis de agua, sino que la agravó. Es verdad. Y eso es un problema. Sí.
tenemos lo del Valle Histórico de San José, que hablábamos recién, Ujú. lo cual es muy interesante. También tenemos aquí una nota de Grisoni, que habla sobre la década del 68, que se llama Una lectura ineludible, Ujú. que está también ambientada con una foto de la época, de la foto que está en el archivo Ahí va. del Centro de Fotografía, ¿no? Ujú. Este es un enfrentamiento entre estudiantes y policía en el año 68, lo que aparece aquí. Estudiantes de medicina, claro. sí. Exactamente, estudiante de medicina, donde cuando Pacheco aplicó las medidas prontas de seguridad en esa época sin ningún aviso de conflicto ni de nada. Fue Claro. y aplicó porque el Fondo Monetario Internacional exigía aplicar determinadas medidas contra el pueblo uruguayo, y bueno, y Pacheco no le vio la mejor forma que aplicar las medidas, o sea, poner el parche antes de la herida y arrancar por ahí para tratar de frenar el avance también de la CNT en ese momento, que venía con mucha fuerza y organizándose, y también incluso de las organizaciones de izquierda y Claro. estudiantiles, que eran muy potentes. Bien. Y así que esta nota también la recomendamos. Y tenemos una nota acá que sale del programa, de nuestro programa hermano, que sale los lunes, que Ujú. es una entrevista a Federico Graña, director de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Sí. que habla sobre las medidas de Tapa- la Intendencia Ahí va. de Montevideo, que no solo tiene el tema del agua, sino muchísimo más. Tenemos una nota tuya, Paola, que estaba muy buena. No te puedo creer. Sí, políticas de puerto pone en riesgo la producción nacional. Aquí se habla, la entrevista es a Viñolo, Mm. del sindicato del sindicato portuario, que habla sobre el tema de la soberanía nacional y cómo la situación y la entrega de la soberanía, dándole todas esas Beneficio. todos sí. esos beneficios acá todo en Nati, nos ha traído muchos problemas, y también incluso ha protestado la Cámara de Industria Ujú. porque van a haber aumentado sus costos, ni más Exactamente. ni menos. Entonces nuestra producción nacional, de por sí ya cara, va a ser más cara. Exactamente. Así que eso va a traer grandes riesgos también. Y bueno, hay dos notas internacionales y una contratapa que se titula El gobierno de María Antonieta, donde hace alusión a aquello de la Coca-Cola y el El agua. que decía Montaner, Sí. cuando María Antonieta decía aquello de los pasteles, ¿se acuerdan? Si no quieren pan, denle pasteles, cuando el pueblo francés pasaba hambre. Ah, mira. Por eso hace alusión al título. Y bueno, y aquí estamos recibiendo a nuestro invitado del día de hoy, Paola. Sí. Sindicales. Precioso. Estamos estrenando cositas que se van a ir acomodando en la medida que vayamos avanzando. Estamos con el compañero de Andrés Guichón, del sindicato de Acodique. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, invitábamos a Andrés porque se está dando toda una situación, más allá de la cuestión de Acodique en particular, en lo que tiene que ver con ANCAP, un poco pensando en el universo de coordinadora de sindicatos de ANCAP, con distintos conflictos, la cuestión del Portland, la cuestión del gas. En La Valleja mirábamos el otro día una información de que la gente, la ciudadanía se está organizando en defensa de la industria del Portland allí, y también todo lo que tiene que ver con la materia prima, que ahí está el meollo del corazón de la cuestión, la piedra caliza, lo mencionábamos en su momento aquí en el programa. ¿Cómo está la situación? ¿Qué podemos avanzar en el sentido de cómo viene la cosa? Bueno, la situación es complicada, Ujú. está complicada, pero obviamente que estamos tratando de agotar todas las herramientas como para revertir esta situación que se está dando. Y es importante, sí, hablar eso de lo que está pasando con la gente que rodea ahí justamente lo que pasa en Minas. Y creo que es razonable también, digo, porque no estamos hablando de un conflicto en particular de una empresa con un sindicato, sino que estamos hablando ahí de empresas públicas y justamente lo que entendemos de que lo que es la riqueza de nuestro país y la entrega de eso a los privados, que eso es lo que rechazamos profundamente de la coordinadora de sindicatos de ANCAP, y es un poco la política que está implementando ANCAP con estos cambios, que es de retirarse de todos estos negocios que son de interés de la población, y no es solo, no es un trabajo más, ¿no? Cuando hablamos de todo lo que rodea ANCAP, son servicios a la población importantísimos, y este paso atrás que da ANCAP en cada uno de esos negocios es un retroceso también para el país. Hubo una movilización hace poquitos días en donde había distintas reivindicaciones. Hablaban del artículo 188 de la Constitución, que tiene que ver con la asociación de privados, que se frenara el pliego licitatorio y la mercantilización del trabajador, ¿no? Que le pone como un precio. El trabajador pasa a ser como un costo. En general,
es visualizado así, pero es complejo lo que está pasando en relación a la empresa pública, ¿no? ¿Podemos ahondar un poquito en eso? Sí, bueno, es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer hincapié, por eso decíamos de que no es un conflicto más, no es una cuestión acá de estar discutiendo salario o condiciones de trabajo, un poco más allá, y justamente esa situación que nosotros denunciamos de cómo se le pone precio justamente a los trabajadores, lo vemos una situación gravísima, que lamentablemente parece que habiendo tantos problemas eso como que no hace el ruido que debería hacer. Y bueno, también el tema de la Constitución, ¿no? Y el artículo que nosotros mencionamos, que bueno, que son situaciones que estamos tratando de abordarlas, no solo en estos reclamos que estamos haciendo, sino que también por otras vías. Pero bueno, hoy por hoy, obviamente que si nosotros lo hacemos y lo impulsamos es porque entendemos de que es posible revertir esta situación. Pero obviamente que ya parece que mencionar eso y miran para el otro lado, es un poco lo que pasa. Marcas una situación gravísima sobre el artículo que mencionamos y es como que, bueno, sí, no pasa nada. No pasa nada, se sigue adelante. Y como digo, justamente es no solo la situación, sino del el impacto que eso tiene, que es lo que nosotros también nos preocupa. O sea, ya la situación es grave y más el impacto que tiene, porque justamente es lo que nosotros venimos remarcando de entregar al capital privado la soberanía, ¿no? Todo lo que significa esto que hablábamos de la riqueza de nuestro país y seguimos quedando, como quien dice, cada vez más en manos de los privados. Es lamentable. Una cosa que se mencionaba en esto de las distintas intercambios que hay sobre el tema, tenía que ver cómo afectaría a la obra pública el tema de la entrega del Portland, o sea, de que el Portland deje de ser producido por el Estado, ¿no? Y cómo eso impactaría en la obra pública, que cuando hablamos de obra pública es la construcción de toda la infraestructura que tiene que ver, ya sea logística, como una escuela, un liceo, todo eso se hace con Portland, corregime si estoy equivocada, de ANCAP, que si pasa a ser un bien privado, ahí hay una especulación de precio y perdería el Estado, ¿no? Claro, es como que justamente eso, vamos a contramano del camino que deberíamos ir, ¿no? Porque justamente deberíamos de incrementar ese porcentaje de la utilización del Portland de ANCAP en las obras públicas, porque no es la totalidad, pero sí sería un buen camino, ¿no? Avanzar hacia eso, seguir creciendo en eso, de que justamente las obras públicas se utilice, ¿no? Y bueno, y es justamente un retroceso, ¿no? Vemos que estamos a contramano por intereses justamente de los privados. Exactamente, recién estábamos hablando del tema del puerto, ¿no? También lo mismo. Privatizamos, entregamos a los privados. Ayer hablaban los compañeros de FOSE en la marcha, lo mismo. Entregan el agua a mano de los privados. Antel, Sutel, los negocios también hacia el área de los privados. Le dan siempre dádivas y ni la URSEC ni nadie está controlando ese tema. Y tenemos ahí a Claro, Movistar y demás, también lo mismo, con más facilidades que los privados. Y por lo que planteas también, ANCAP, la misma situación. Pliego, Portland, entregar a los privados. Ya habían entregado el alcohol, si no me equivoco antes. Entonces seguimos en esa ampliación de lo privado por sobre el Estado. Y en las empresas que son estratégicas para el país, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Son empresas que manejan el combustible de todos los días, el agua de todos los días, la electricidad de todos los días. Y además son empresas que fueron defendidas en sus respectivos referendos. Es que justamente son servicios, lo que decíamos, fundamentales, ¿no? Para lo que es la población y no solo que quedan en manos de los privados, sino que también perdés cada vez más la posibilidad de garantizar esos servicios a la población en X motivos, en X situaciones, digo, situaciones puntuales como nosotros marcábamos, que más interiorizado en el tema del Supergas. Cada vez que ANCAP se aleja más y deja de regularlo, y todo, o sea, cada vez tiene menos la población la posibilidad de acceder o que sepa de que independientemente de la situación que tengamos, siempre va a tener Supergas. Digo, estamos cada vez más lejos y eso se está dando en todos los sectores. Y yo creo que estos escenarios son tantos los problemas y son tan grandes que uno no puedes atajar todo, entonces terminás, bueno, pasa lo mismo, el otro día veníamos acá a hablar del tema de Supergas y hoy venimos a hablar más en general y salís de acá y vas y tenés
es tanto, que es como que se decía en su momento, vinieron por todo, y está quedando más que claro, y obviamente que este es un año bisagra, ¿no? Porque ya después se empiezan a arrimar las elecciones y algunos perfiles empiezan a bajar un poco, entonces este es el año para destruir todo, o para determinar de lo que empezaron. Entonces, bueno, creo que justamente lo que hacíamos mención la otra vez en la oratoria de la movilización que hicimos frente a Torre Ejecutiva es de no perder de vista el tercer Congreso del Pueblo, que tenemos como objetivo, donde ahí buscamos justamente proteger lo que son las empresas públicas y un montón de situaciones más para que, bueno, podamos frenar esta avanzada que está bastante complicado si no nos organizamos realmente, digo, porque si terminamos siempre los mismos estando en la calle, esto no se va a revertir. Entendemos de que también el escenario de la complicación de que los salarios caen, de que un montón de situaciones del día a día, de las familias, es complicado salir a enfocarse en otra cosa. Entonces todos esos escenarios nos juegan en contra, pero obviamente que tenés de fondo el convencimiento y la conciencia como para revertir eso, y apostamos a eso, y todos los caminos que estamos dando de información y convocatorias e intersociales y todo lo demás, justamente para que a los vecinos, a la gente de a pie, les llegue esto y entienda que más allá de su día a día están pensando un montón de cosas por fuera que después la terminan perjudicando. Quizás no en lo inmediato, pero empiezan a aparecer. Un ejemplo claro fue lo del agua. Exactamente, es algo que queda ahí, que no pasa nada, hasta que te golpea. Y cuando te golpea, decís, bueno, ¿cómo revertimos esto? Bueno, tratemos de que justamente empezar a trabajar antes de que las cosas sucedan, porque si no, siempre corres de atrás. Decías tú recién esto de la cantidad de frentes que hay abiertos al mismo tiempo. En los 90 era todo como mucho más evidente y más claro, ¿no? Y en realidad pareciera que es lo mismo, pero con una cosa más sutil. Porque además de que hay un gran cinismo por parte del gobierno en esto de la negación sistemática, también hay una manera de hacerlo que no es tan obvia. Si bien es burda, porque para el que está en el tema es evidente, es complejo poder abordarlo capaz a nivel de la cuestión de masa, justamente porque no es tan clara como eran los 90, que era como queremos privatizar, o sea, se decía explícitamente, se decía que la cosa privada era mejor que lo estatal. Ahora no lo dicen eso, pero con los hechos sí. Por eso es más complejo también el debate ideológico y el debate político con esta derecha, ¿no? Es que creo que parte de este escenario que tenemos hoy justamente es que lamentablemente se han perfeccionado, ¿no? Claro. O sea, no mejorado a servicio de la población, se han perfeccionado para su propio beneficio, y creo que de buena manera sí manejan esa instalación de discursos, de situaciones que terminan obviamente a personas que no tienen tiempo, la posibilidad o la condición como para poder interiorizarse y realmente analizar cómo es la situación de fondo, terminan comprando ese discurso, y después, por más de que no salga la persona a militar a favor de eso que le proponen, ya el no hacer nada, ya no tomar partido por la situación, ya estás haciendo algo negativo justamente para que ellos sigan adelante con sus cosas. Otro tema que tenemos también es la constante mentira del gobierno. Está constantemente largando mentiras para disfrazar y aliviar la situación. Pasó con esto del agua que hablábamos recién, en el caso de Álvaro Delgado, cuando salió él a hacer conferencia de prensa y el presidente de la República estuvo escondido. O sea, toda esa situación te da un panorama. Se ríe Guilla. Te da un panorama de lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien armado, no es ninguna casualidad. Sí, es algo del día a día. Los trabajadores lo vivimos de peor manera, porque justamente cuando tenemos motivos para hacer las cosas que hacemos, para revertir situaciones, si justamente tenemos la razón, lo mejor que podemos conseguir es que no digan nada. Pero si ya no gusta o nos pasamos un poquito al límite, son los primeros en caernos. Y bueno, después está justamente, siempre la culpa la termina teniendo el otro también, ¿no? Porque eso se ha apelado constantemente, de decir, bueno, cuando no hay, bueno, pero antes, exactamente. Con Aprole, lo que salió el senador blanco Sebastián da Silva a pegarle a los trabajadores con Aprole. ¿Cuándo uno vería antes a un senador de la República pegarle a un trabajador? Sí, es lamentable, es una situación lamentable, y justamente
no digo que normalizada, pero bastante aceptada por al menos, no sé, un porcentaje importante de la población en general, bueno, pero lo que preocupa es cuando muchos trabajadores acompañan eso. Esa es la situación más delicada. Y bueno, sí, se ha dado que justamente se le dio poder a determinadas personas en determinados lugares que bueno, hoy están demostrando lo que son, sí. Hablando cortito, ya medio cerrando en el tema del gas, en su momento ustedes cuando estaban en la cuestión del conflicto con respecto a ANCAP decían, bueno, en realidad las empresas, pero ahora por lo que las declaraciones que han habido, ahora sí ya se dice explícitamente que acá hay una responsabilidad de ANCAP y de las empresas privadas en relación a estos despidos que están realizando las empresas para tratar de minimizar costos y ser más competitivas dentro de este llamado que hacía ANCAP. O sea, ya dieron como un pasito más adelante. Supongo que ahí la negociación con ANCAP estaría trancada o no hubo avances en ese sentido. No hubo avances. Claramente el presidente de ANCAP se desmarcó de la situación, se quitó responsabilidades. Una vergüenza, porque un poco lo que le manifesté en ese intercambio me daba esta vergüenza a mí de cómo yo había salido a decirle a los compañeros de que no iba a haber problema, de que teníamos el compromiso del presidente de ANCAP, claro. Y después terminamos gran parte de los trabajadores en la calle. Bueno. Una vergüenza. Importante que se siguen cayendo las caretas, ¿no? De determinados actores que vos decís, bueno, capaz que este sí puede colaborar o entiende cuál es el problema de los trabajadores. Bueno, se siguen desenmascarando estas personas o autoridades, porque capaz que no es algo personal, sino que es una decisión exactamente. Pero bueno, ahora nosotros estamos esperando una reunión la semana que viene con el ministro. Bien. Ojalá no vaya en la misma línea que el presidente de ANCAP. Y bueno, y si no, veremos. Nunca la tuvimos fácil, mucho menos ahora. Pero es una situación un poco lamentable cómo juegan con los trabajadores y con estas situaciones de decir y desdecir y de dibujar la realidad como para tratar de salir lo mejor parados y bueno, no importa el tendal que queda atrás, ¿no? La finalidad de ANCAP es dibujar los números para decir, tuvimos mejor, hicimos funcionar mejor ANCAP que lo que hizo el Frente Amplio antes. Sí. Y con eso ya ganaron, es eso. Muy bien, agradecemos muchísimo la presencia del compañero Andrés Guichón, de Sindicato de Acodique. Y bueno, seguiremos atenta a la situación. Cualquier novedad, cualquier información, estamos acá disponibles, los micrófonos de El Popular en Radio están abiertos. Y nos despedimos, Victoria. Bueno, nos estamos viendo entonces el viernes que viene con El Popular en Radio a las 10 de la mañana, Paola. Dale. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir estos conflictos que estamos teniendo. Muy bien, salud, gente. Que el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Porque esta es la hora y el mejor momento